Hay momentos en la vida en que el silencio se vuelve más ruidoso que los gritos, cuando la ausencia de amor duele más que cualquier dolor físico. Soy Vanessa y, a mis 68 años, creía saber lo que era tener el corazón roto. Había enterrado a mi marido 2 años atrás, había llorado al amor de mi vida y, de alguna manera, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el día en que mi propio hijo me miraría como si yo fuera una extraña invadiendo su espacio. Todo comenzó con pequeñas cosas. La forma en que Lucas pasaba a mi lado sin saludar, como si me hubiera convertido en un mueble más de mi propia casa. La casa que Ricardo y yo habíamos construido juntos, donde criamos a nuestros hijos, donde cada rincón guardaba recuerdos de risas y lágrimas, de fiestas de cumpleaños y de tranquilas mañanas de domingo. Esta casa era mi santuario, mi refugio, el lugar al que pertenecía más que a ningún otro en el mundo. Pero después del funeral de Ricardo, algo cambió en la mirada de Lucas. El duelo que ambos compartíamos pareció transformarlo en alguien que no reconocía. Donde antes había calidez y respeto, ahora solo había una fría indiferencia. Se movía por nuestro espacio compartido como si yo fuera invisible, como si mi presencia fuera un inconveniente que tenía que tolerar. Ese martes por la tarde, estaba sentada en el sillón favorito de Ricardo, la vieja butaca de cuero marrón que aún conservaba la forma de su cuerpo, que todavía desprendía el leve aroma de su colonia mezclado con el cuero que le encantaba pulir cada fin de semana. No estaba haciendo nada malo, simplemente existía en el espacio donde mi marido solía leer el periódico por la tarde, donde me llamaba para compartir alguna anécdota divertida o para hablar de nuestros planes para el día siguiente. Cerré los ojos y me permití recordar. Las manos suaves de Ricardo ajustando la lámpara de lectura, su risa discreta con las tiras cómicas, la forma en que buscaba mi mano cuando pasaba junto a su sillón. Esos momentos eran todo lo que me quedaba de él, y sentarme en esa butaca me hacía sentirlo cerca de nuevo. Hacía que la soledad fuera un poco más soportable. El sonido de unos pasos interrumpió mi ensoñación. Lucas entró en el salón y abrí los ojos, esperando quizás un saludo, tal vez incluso un recuerdo compartido sobre su padre. En cambio, vi algo que me heló la sangre. Su rostro estaba crispado con una expresión que nunca había visto antes. No solo ira, sino auténtico asco. «No pintas nada aquí», dijo, con voz baja y venenosa. Las palabras me golpearon como puñetazos. Mi propio hijo, el bebé que había llevado en mi vientre durante 9 meses, el niño al que había cuidado durante innumerables fiebres y pesadillas, el joven al que había apoyado en sus estudios universitarios y en sus dificultades profesionales, me estaba diciendo que no pertenecía a mi propia casa. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su mano ya estaba en mi brazo. No con delicadeza, no con el toque cariñoso que recordaba de cuando era pequeño y necesitaba consuelo. Sus dedos se clavaron en mi carne con una crueldad deliberada mientras me levantaba de un tirón del sillón. El dolor me recorrió el hombro, pero no fue nada comparado con la agonía en mi pecho al darme cuenta de que mi hijo, mi niño, me estaba haciendo daño físicamente. Jadeé, no por el dolor en mi brazo, sino por el completo desmoronamiento de todo lo que creía saber sobre la relación con mi hijo. Este era Lucas, el que solía subirse a mi regazo cuando las tormentas le asustaban, el que me traía dientes de león del jardín, llamándolos flores preciosas para la mamá más guapa. Este era el niño que había llorado cuando me hice un pequeño corte cocinando, el que había prometido protegerme siempre cuando papá no estuviera en casa. «Lucas», susurré, mi voz apenas audible. Solo estaba... ¿Solo qué?, espetó, apretando más fuerte. «¿Poniéndote cómoda en mi casa? Haciendo como que esto es tuyo». Sus palabras estaban calculadas para herir, cada una elegida cuidadosamente para despojarme de otra capa de mi dignidad, de mi sentido de pertenencia, de mi identidad como su madre. La vergüenza me inundó como una ola. Allí estaba yo, una mujer adulta, una madre, una viuda tratando de llorar a su marido en paz, siendo maltratada por su propio hijo. La humillación era abrumadora. ¿Y si los vecinos podían ver? ¿Y si el espíritu de Ricardo estaba mirando? ¿Qué pensaría de que su hijo tratara así a su madre? Me encontré disculpándome.
literalmente, disculpándome, por estar sentada en mi propio salón, en el sillón de mi difunto marido. «Lo siento», murmuré, sintiéndome más pequeña de lo que jamás me había sentido en toda mi vida. No sabía... Pensé que... Lucas me soltó el brazo con un empujón que me hizo trastabillar. El dolor físico fue temporal, pero la devastación emocional permaneció como un veneno en mis venas. Me retiré a mi dormitorio, el mismo que había compartido con Ricardo durante 35 años, y me senté en el borde de la cama, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de ocurrir. Me dolía el brazo donde sus dedos me habían agarrado, y ya podía ver las marcas rojas que seguramente se convertirían en moratones al día siguiente. Pero el dolor físico no era nada comparado con el trauma psicológico de ser tratada como una intrusa indeseada en el hogar donde había pasado los mejores años de mi vida. Me dije a mí misma que era el duelo. Lucas estaba llorando a su padre, igual que yo. La gente dice y hace cosas que no siente cuando está procesando una pérdida. Seguramente esto era solo un momento de ira mal dirigida, un lapsus temporal que podríamos superar juntos. Seguramente mi hijo, el niño que había criado para ser amable y respetuoso, entraría en razón y se disculparía. Pero mientras estaba sentada allí en la creciente oscuridad, masajeando las zonas doloridas de mi brazo, no podía quitarme la sensación de que algo fundamental había cambiado entre nosotros. La forma en que me había mirado, no con ira momentánea, sino con un desprecio sostenido, sugería que esto no era solo por el duelo. Se trataba de poder, de control, de redefinir nuestra relación en términos que yo no entendía y que no había aceptado. Esa noche, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada en el rostro de Lucas. Sentía sus dedos clavándose en mi brazo. Oía su voz diciéndome que no pertenecía al único hogar que realmente había conocido. La cama se sentía enorme y vacía sin Ricardo a mi lado, pero ahora también se sentía insegura, como si incluso mi espacio más privado pudiera ser invadido y violado sin previo aviso. Miré al techo, preguntándome cómo todo se había torcido tan rápido y si el hijo que creía conocer había existido alguna vez. Los moratones de mi brazo desaparecieron en una semana, pero las heridas invisibles seguían haciéndose más profundas. Lo que yo esperaba que fuera un incidente aislado, un momento de ira alimentado por el duelo, resultó ser solo el comienzo de la campaña sistemática de mi hijo para borrarme de mi propia vida. La esposa de Lucas, Miranda, siempre había sido educada pero distante. Durante los años de mi matrimonio con Ricardo, mantuvo el mínimo de civismo necesario para las reuniones familiares. Sonreía de forma forzada durante las cenas de Navidad, aportaba poco a las conversaciones y siempre parecía ansiosa por marcharse. Yo había atribuido su frialdad a la timidez, quizás incluso a un poco de intimidación al unirse a una familia ya establecida. Qué ingenua fui. Después de la muerte de Ricardo, la verdadera naturaleza de Miranda emergió como una serpiente cambiando de piel. La máscara de cortesía desapareció por completo, reemplazada por una hostilidad abierta que hacía que cada interacción pareciera como caminar por un campo de minas. Ya no se molestaba con amabilidades ni con la cortesía más básica. Si yo le daba los buenos días, me miraba como si no hubiera hablado. Si me ofrecía ayudar con la cena, respondía con suspiros exagerados y ponía los ojos en blanco, dejando claro que mi presencia no solo no era deseada, sino que le resultaba ofensiva. «Tenemos que hablar de tu madre», la oí decirle a Lucas una noche mientras pasaba por la puerta de su dormitorio. Su voz tenía el tono autoritario de quien toma una decisión de negocios, en lugar de hablar de un miembro de la familia. Esta situación ya no funciona. Se está convirtiendo en un problema. Un problema. En eso me había convertido en mi propia casa. No en una viuda en duelo que merecía compasión, no en una madre que había dedicado su vida a su familia, ni siquiera en un ser humano digno de un respeto básico. Simplemente era un problema que resolver, un obstáculo que eliminar. Los cambios comenzaron poco a poco, pero se aceleraron rápidamente. De repente, las comidas se preparaban sin tener en cuenta mis necesidades o preferencias dietéticas.
Miranda cocinaba cenas elaboradas con ingredientes que sabía que no podía comer debido a mi diabetes, y luego actuaba sorprendida cuando yo no podía acompañarlos en la mesa. «Ah, se me olvidaron tus restricciones», decía con falsa preocupación, su voz goteando una simpatía fingida. «Supongo que tendrás que apañártelas con otra cosa». Lucas observaba estas interacciones con creciente aprobación, como si Miranda estuviera implementando con éxito una estrategia que habían discutido en privado. Empezó a hacerse eco de su actitud displicente, tratando mis necesidades básicas como exigencias irrazonables en lugar de como requisitos humanos normales. Cuando pregunté si podíamos guardar algunos de mis alimentos para diabéticos en la nevera, respondió con exasperación: «Mamá, no puedes esperar que reorganice toda nuestra cocina por tus problemas médicos», dijo, usando el mismo tono que podría usar con un cliente difícil en el trabajo. «Eres una mujer adulta. Aprende a gestionar tu propia dieta». El control financiero vino después. Ricardo siempre se había encargado de nuestro dinero y, tras su muerte, Lucas intervino de forma natural para ayudarme a navegar por el complejo papeleo de las pólizas de seguros, las cuentas bancarias y las carteras de inversión. Yo le había agradecido su ayuda, conmovida por lo que percibí como devoción filial en mi momento de necesidad. ¿Cómo podía haber sabido que en realidad se estaba posicionando para tomar el control de los recursos que me pertenecían? «Es por tu propia protección», explicó Lucas cuando sugirió que consolidáramos nuestras cuentas para hacer las cosas más sencillas. «No estás acostumbrada a manejar estas cantidades de dinero, mamá. Es fácil cometer errores costosos cuando estás de duelo y no piensas con claridad». Su lógica pareció razonable en ese momento. Estaba abrumada por detalles financieros que nunca había necesitado entender mientras Ricardo vivía. Que Lucas se encargara de estos asuntos complejos me pareció una bendición, una forma de que mi hijo honrara la memoria de su padre cuidando de mí como Ricardo hubiera querido. Pero cuidar de mí se transformó rápidamente en controlarme. Mis tarjetas de crédito fueron retenidas temporalmente por Lucas por motivos de seguridad. Mi talonario de cheques fue puesto a buen recaudo en su despacho para evitar actividades fraudulentas. Mis pagos de la pensión de viudedad y la jubilación fueron redirigidos para mayor eficiencia, a cuentas a las que ya no tenía acceso. Cuando necesitaba dinero para necesidades básicas, comida, medicamentos, artículos de aseo personal, tenía que pedirle permiso a Lucas como un niño que pide su paga semanal. Cuestionaba cada compra, examinaba cada ticket y me hacía justificar gastos que habían sido parte rutinaria de mi vida durante décadas. ¿40 euros en champú y acondicionador?, preguntaba, sosteniendo el ticket como si fuera una prueba de irresponsabilidad financiera. «Mamá, puedes encontrar productos perfectamente buenos en el bazar por una fracción de ese precio. Tenemos que tener más cuidado con los gastos innecesarios». La mujer que había gestionado un presupuesto familiar durante 35 años, que había estirado cada euro para mantener a su familia, que había ahorrado dinero a lo largo de décadas de cuidadosa planificación, ahora recibía lecciones de responsabilidad fiscal de su propio hijo. La humillación era asfixiante. Miranda se deleitaba en estos momentos de mi degradación. Se quedaba de pie detrás de Lucas durante estos interrogatorios, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia, como si observara a un niño travieso recibir una merecida disciplina. A veces añadía su propio comentario, siempre formulado como una sugerencia útil, pero pronunciado con una crueldad inconfundible. «Quizás a Vanessa le vendría bien un curso básico de gestión de presupuestos», decía, usando mi nombre de pila en lugar de cualquier título familiar, enfatizando mi estatus disminuido en la jerarquía del hogar. «Ofrecen programas de educación financiera para mayores en el centro cívico. Podría ayudarla a entender por qué estos gastos son problemáticos». El aislamiento social fue quizás el elemento más cruel de su campaña. Mis amigos de la iglesia, vecinos que conocía desde hacía décadas, familiares que habían sido parte de mi vida desde antes de que Lucas naciera, todas estas relaciones fueron sistemáticamente cortadas a través de una combinación de interferencia directa y obstáculos fabricados.
Cuando mi hermana llamaba para saber cómo estaba, Lucas respondía al teléfono y le explicaba que estaba descansando o que no se encontraba bien para recibir visitas. Cuando mis amigos me invitaban a comer o a reuniones sociales, Miranda les informaba de que ya no podía participar en actividades fuera de casa debido a mi salud delicada. Las pocas veces que logré contestar el teléfono yo misma, Lucas me rodeaba cerca, escuchando cada palabra y haciendo expresiones faciales que comunicaban claramente su descontento con mis conversaciones. La ansiedad de ser vigilada me impedía hablar libre y honestamente sobre mi situación. ¿Cómo podía decirle a mi hermana que me estaban maltratando cuando mi hijo estaba a 1 metro de distancia, observando cada una de mis expresiones? La iglesia había sido mi santuario durante 40 años, el lugar donde encontraba consuelo, comunidad y fuerza espiritual tanto en los momentos alegres como en los difíciles. Después de la muerte de Ricardo, las misas de los domingos se volvieron aún más importantes para mí, como fuente de sanación y esperanza. Pero de repente, el transporte a la iglesia se volvió complicado. El coche necesita una revisión, anunciaba Lucas los domingos por la mañana. No es seguro conducirlo ahora mismo. Tengo que terminar un trabajo urgente, decía otras semanas. No puedo perder el tiempo en llevarte hoy. Parecías confundida esta mañana, añadía Miranda con falsa preocupación. Quizás sea mejor que te quedes en casa y descanses. No querríamos que tuvieras un episodio en público. Episodio. Como si el duelo y la tristeza fueran síntomas de inestabilidad mental, en lugar de respuestas normales a la pérdida del amor de mi vida. Como si mi dolor emocional fuera una prueba de deterioro cognitivo, en lugar de una prueba de la profundidad de mi amor por Ricardo. Las pocas veces que insistí en ir a la iglesia, llamando a un taxi o pidiéndole a un vecino que me llevara, al volver a casa me encontraba con cerraduras cambiadas, pertenencias movidas o reglas establecidas que no existían cuando me fui. Quedó claro que mi ausencia se estaba utilizando como una oportunidad para disminuir aún más mi presencia en la casa. Pensábamos que habías decidido mudarte, decía Miranda con una sorpresa teatral al verme regresar de la iglesia. Has estado hablando de buscar tu propio sitio, y cuando te fuiste esta mañana, asumimos que nunca había hablado de mudarme. La sugerencia era completamente inventada, pero pronunciada con tal convicción que empecé a dudar de mi propia memoria. ¿Me estaba volviendo confusa? ¿Había dicho cosas que no recordaba haber dicho? El hacerme dudar de mi cordura era tan sutil y persistente que empecé a cuestionar mi propia sanidad mental. Por la noche, acostada en la cama que había compartido con Ricardo, repasaba conversaciones e interacciones, tratando de determinar qué era real y qué era manipulación. La incertidumbre era casi peor que la crueldad directa, porque me hacía dudar de todo lo que creía saber sobre mi propia mente, mis propios recuerdos, mi propio valor como ser humano. La mujer que una vez había sido el corazón de este hogar, que había tomado cada decisión importante junto a su marido, que había sido respetada y valorada por su familia y su comunidad, estaba desapareciendo poco a poco. Cada día traía nuevas humillaciones, nuevas restricciones, nuevas pruebas de que las personas a las que había amado y por las que me había sacrificado me veían como nada más que una carga incómoda que gestionar hasta que pudieran encontrar una manera de deshacerse de mí por completo. Pero incluso en mis momentos más oscuros, incluso cuando me sentía completamente impotente y absolutamente sola, algo en lo más profundo de mi ser se negaba a aceptar este destino. Quizás era la voz de Ricardo resonando en mi memoria, recordándome mi fuerza. Quizás era el ejemplo de mi propia madre, que había enfrentado dificultades con dignidad y determinación. O quizás era simplemente la obstinada chispa de supervivencia que se niega a extinguirse incluso en las circunstancias más brutales. Fuera lo que fuera, me mantuvo alerta, observando, recordando, porque en algún lugar, en lo más profundo de mi alma, sabía que esta historia no había terminado. Hay un tipo especial de tortura en ser borrado mientras aún estás vivo, en ver cómo tu propia existencia se hace cada vez más pequeña hasta que te preguntas si alguna vez importaste algo. Para el tercer mes después de la muerte de Ricardo, me había convertido en un fantasma que rondaba mi propia casa,
una sombra que se movía por espacios a los que una vez pertenecí. La rutina de la mañana se convirtió en mi humillación diaria. Me levantaba temprano, como había hecho durante décadas, y me dirigía sigilosamente a la cocina para preparar el desayuno. Era automático, este impulso de nutrir y cuidar a mi familia, aunque esa familia había dejado claro que ya no quería mis cuidados. Las viejas costumbres tardan en morir, especialmente cuando están arraigadas en un amor que se niega a reconocer su propio rechazo. Ponía la mesa para 3, colocaba flores frescas en el centro, rosas del jardín que Ricardo y yo habíamos plantado juntos, y preparaba el tipo de desayuno abundante que una vez había traído alegría a nuestro hogar. Huevos revueltos, bacon crujiente, tostadas con mermelada casera, zumo de naranja recién exprimido del árbol de nuestro patio. Los aromas llenaban la cocina, creando la ilusión de calidez y familia que una vez fue nuestra realidad. Pero cuando Lucas y Miranda bajaban, miraban la comida que yo había preparado con expresiones que iban desde la molestia hasta el asco absoluto. Miranda arrugaba la nariz como si el olor a bacon ofendiera su delicada sensibilidad. «Ya no desayunamos, Vanessa», anunciaba, usando mi nombre de pila como un arma diseñada para establecer distancia y jerarquía. «Ahora hacemos ayuno intermitente. Toda esta comida es un desperdicio». Lucas asentía, cogiendo un batido de proteínas de la nevera. «Mamá, tienes que dejar de asumir que queremos estas comidas tan pesadas. Estamos intentando mantener un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable». Como si las tradiciones del desayuno que habían alimentado a nuestra familia durante décadas fueran de alguna manera tóxicas. Como si el amor que yo vertía en cada comida estuviera contaminando su nueva y perfecta existencia. Yo me quedaba allí, con la espátula todavía en la mano, viéndolos desechar horas de trabajo con una crueldad casual que me hacía sentir más pequeña que las migajas que barrían de la encimera. «Lo siento», susurraba, ya empezando a retirar la comida. No lo sabía. Solo intentaba... ¿Intentabas qué?, interrumpía Miranda, con la voz afilada por la impaciencia. ¿Controlar lo que comemos? ¿Imponernos tus ideas anticuadas? Somos adultos, Vanessa. Podemos tomar nuestras propias decisiones sobre la comida. La comida sobrante iba a recipientes que se quedaban en la nevera hasta que se echaban a perder. Recordatorios constantes de mis fallidos intentos de importar en mi propia cocina. Empecé a medir mi valor por lo llenos que estaban esos recipientes. Por cuánto tiempo mis ofrendas no deseadas permanecían intactas antes de ser arrojadas como la basura que aparentemente representaban para las personas que intentaba amar. Las fiestas eran lo peor. La Nochebuena siempre había sido mi obra maestra, el día en que transformaba nuestro comedor en un escaparate de gratitud y abundancia. Pasaba semanas planeando el menú, comprando los ingredientes, preparando platos que llevaban los sabores de las tradiciones familiares transmitidas de generación en generación. El cordero asado con la receta secreta de mi abuela, el marisco que mi madre me había enseñado a preparar, los polvorones que Ricardo decía que eran mejores que los de cualquier tienda. Pero esa primera Nochebuena sin Ricardo, mientras comenzaba mis preparativos habituales, Miranda hizo un anuncio que destrozó lo que quedaba de mi conexión con nuestras tradiciones familiares. «Lucas y yo hemos decidido pasar la Nochebuena con mis padres este año», dijo, sin molestarse en levantar la vista de su revista mientras soltaba esta noticia devastadora. «Es hora de empezar nuevas tradiciones, ¿no crees? Avanzar en lugar de regodearse en el pasado. Nuevas tradiciones». Como si 4 décadas de historia familiar fueran solo regodearse en el pasado. Como si el amor y el trabajo que yo había invertido en crear celebraciones significativas los estuvieran frenando de alguna manera. Sentí que las palabras me golpeaban como puñetazos, cada una dirigida cuidadosamente a las partes de mi identidad que ya habían sido heridas sin remedio. «¿Y qué pasa con...?», empecé a decir, y luego me detuve. ¿Qué pasaba conmigo? Con el hecho de que esta era mi casa, mi fiesta, mi cocina donde estas tradiciones habían nacido y se habían nutrido, y la silla vacía donde debería haber estado sentado Ricardo, el duelo que se suponía que debía procesar rodeada de una familia que me amaba y me apoyaba. Pero ya sabía la respuesta. Simplemente no les importaban mis necesidades, mis sentimientos o mi derecho a pasar las fiestas en mi propia casa con mi propia familia.
Me había convertido en un inconveniente que había que sortear en lugar de una persona a la que incluir. Nada, cariño, dije en voz baja, volviéndome hacia el fregadero donde había estado lavando verduras para una cena que nunca tendría lugar. Me parece estupendo para vosotros. Se fueron esa mañana, vestidos con sus mejores galas, llevando vino caro y flores para los padres de Miranda. Observé desde la ventana del salón cómo cargaban regalos en su coche, regalos para los que no me habían pedido que contribuyera, celebraciones a las que no había sido invitada a compartir. Se marcharon sin mirar atrás, dejándome sola con un cordero que ya se estaba descongelando y guarniciones que tontamente había empezado a preparar para una familia que ya no me consideraba familia. Pasé la Nochebuena sentada en el sillón de Ricardo, comiendo un sándwich de queso y mirando viejos álbumes de fotos llenos de imágenes de fiestas en las que Lucas era pequeño, cuando me ayudaba a poner la mesa y probaba todo antes de que estuviera terminado. El niño que solía decir que mi cordero era mejor que el de cualquier restaurante, era ahora un hombre que ni siquiera podía dedicarme una llamada telefónica en la fiesta que yo había hecho especial para él toda su vida. Las comparaciones se convirtieron en otra forma de tortura psicológica. Miranda tenía una manera de resaltar cada área en la que no alcanzaba sus estándares, cada forma en la que mi edad, mi origen y mis circunstancias me hacían inferior a la clase de suegra que ella merecía. Mi madre siempre va tan arreglada, decía mientras examinaba mi apariencia con ojos críticos. Incluso a sus 70 años, va a la peluquería todas las semanas y mantiene un estilo tan elegante. Es inspirador, de verdad, cómo algunas mujeres se niegan a que la edad disminuya el orgullo por su apariencia. Instintivamente, me tocaba el pelo canoso, peinado de forma sencilla, porque ya no podía permitirme visitas semanales a la peluquería, y sentía la vergüenza subirme por el cuello como una fiebre. Mi ropa, comprada en tiendas de saldos en lugar de grandes almacenes, de repente parecía raída e inapropiada. Mi maquillaje, aplicado con cuidado pero sin el beneficio de productos caros o técnicas profesionales, parecía chillón y envejecido bajo su escrutinio. Mi madre todavía organiza las cenas más maravillosas, continuaba Miranda, su voz llena de admiración por este parangón de perfección materna. Tiene un don para recibir, una elegancia tan natural. Su casa es como de revista, siempre perfectamente decorada, siempre lista para los invitados. Miraba a mi alrededor, al salón que Ricardo y yo habíamos amueblado a lo largo de décadas de cuidadoso ahorro, cada pieza elegida por su comodidad y durabilidad, en lugar de por su estilo o estatus. La mesa de centro con las marcas de los vasos de años de reuniones familiares, el sofá que empezaba a hundirse pero que seguía siendo el lugar perfecto para leer y ver la televisión, las fotos familiares en marcos desiguales que contaban la historia de nuestra vida juntos. Todo ello de repente parecía patético y vergonzoso al medirlo con los estándares de la madre aparentemente perfecta de Miranda. Lucas empezó a hacerse eco de estas comparaciones, como si las observaciones críticas de su esposa le hubieran abierto los ojos a deficiencias que nunca antes había notado. La casa de los padres de Miranda siempre huele de maravilla, decía después de visitarlos. Usa unas velas carísimas y tiene flores frescas por todas partes. Marca una gran diferencia en el ambiente. Nuestra casa olía a la vainilla y la canela que usaba en mis postres, a los saquitos de lavanda que metía en los armarios y cajones, a los olores naturales de un hogar donde la gente realmente vivía, cocinaba y existía como seres humanos en lugar de como modelos de revista. Pero de repente, estos aromas familiares y reconfortantes eran inadecuados en comparación con la perfección artificial de los espacios mantenidos profesionalmente. Los momentos más crueles llegaban cuando discutían sus planes de futuro delante de mí, hablando de la vida que pretendían construir como si yo no tuviera ningún papel en ella. Se sentaban en la mesa del comedor con folletos de inmobiliarias y revistas de arquitectura, planeando reformas y mejoras para la casa que había sido mi hogar durante décadas. «Cuando reformemos el dormitorio principal», decía Miranda, extendiendo muestras de pintura sobre la mesa donde Ricardo y yo habíamos compartido miles de comidas, «quiero optar por una estética completamente moderna, líneas limpias, decoración minimalista,
una paleta de colores sofisticada. Cuando reformemos. Como si el dormitorio donde había dormido junto a mi marido durante 35 años ya fuera suyo para transformarlo. Como si mi presencia fuera tan temporal e insignificante que no necesitara ser considerada en su planificación. La cocina definitivamente necesita una reforma integral, añadía Lucas, señalando el espacio donde yo había preparado comidas para nuestra familia durante décadas. Estos armarios están muy anticuados y la distribución es completamente ineficiente. Tendremos que empezar de cero para que sea funcional para la cocina moderna. Cocina moderna. Como si las comidas que yo había preparado con amor y habilidad en esta cocina fueran de alguna manera primitivas o inadecuadas. Como si el espacio que había sido el corazón de nuestro hogar necesitara ser destruido para cumplir con sus estándares superiores. Pasaban horas discutiendo estos planes, sus voces animadas por la emoción del futuro que estaban creando para sí mismos. Yo me sentaba en un rincón, supuestamente viendo la televisión, pero en realidad escuchando cada palabra, sintiendo cómo mi existencia era borrada de la narrativa de la casa que legalmente todavía me pertenecía. Lo peor era cómo, de vez en cuando, me incluían en estas conversaciones, pero solo para señalar los problemas o limitaciones que mi presencia creaba. Por supuesto, tendremos que esperar hasta que tengamos más espacio, decía Miranda con una paciencia exagerada. Ahora mismo, estamos trabajando con ciertas limitaciones que restringen nuestras opciones. Limitaciones. En eso me había convertido. No en una persona con sentimientos y derechos, sino en una limitación que gestionar hasta que pudiera ser eliminada por completo. Pero incluso mientras sentía que desaparecía, incluso cuando cada día traía nuevas pruebas de que me había vuelto indeseada en mi propia vida, algo dentro de mí estaba tomando notas. Una parte de mi mente que permanecía clara y afilada estaba catalogando cada crueldad, cada manipulación, cada momento en que las personas a las que había amado y por las que me había sacrificado revelaban exactamente quiénes eran en realidad. Puede que me hubiera vuelto invisible para ellos, pero yo estaba aprendiendo a verlos con una claridad perfecta, y lo que vi iba a cambiarlo todo. Llega un momento en la vida de toda persona en que el peso del dolor acumulado se vuelve tan pesado que incluso la esperanza parece un lujo que ya no puede permitirse. Para mí, ese momento llegó en una fría mañana de febrero, 6 meses después de la muerte de Ricardo, cuando descubrí que ni siquiera mis recuerdos más preciados estaban a salvo de su crueldad. Había estado organizando en silencio las pertenencias de Ricardo, una tarea que había estado evitando porque parecía demasiado definitiva, demasiado como admitir que nunca volvería a casa. Pero la casa se sentía más pequeña cada día con la tensión entre Lucas, Miranda y yo, y pensé que quizás despejar algunas de las cosas de Ricardo podría crear espacio, literal y emocionalmente, para que encontráramos el camino de vuelta a ser una familia. Empecé con su cómoda, doblando con cuidado las camisas que aún olían débilmente a su colonia, apartando las corbatas que había usado para ir a la iglesia cada domingo durante 30 años. Cada objeto traía recuerdos. El jersey azul que le había regalado por Navidad 5 años atrás, el pijama que había llevado durante su última estancia en el hospital, el reloj que su padre le había legado y que él siempre había planeado darle a Lucas algún día. En el fondo de su cajón de los calcetines, envuelta en papel de seda que había amarilleado con el tiempo, encontré la pequeña caja de madera donde Ricardo guardaba sus recuerdos más preciados. Dentro estaban las cartas de amor que nos habíamos escrito durante nuestro breve noviazgo, las entradas de nuestra primera cita en el cine, la flor seca del ramo de nuestra boda y docenas de fotografías que documentaban nuestra vida juntos. Me senté en el suelo del dormitorio, rodeada de estos tesoros, y por primera vez desde el funeral, me permití llorar de verdad. No las lágrimas silenciosas y dignas que había derramado en público, sino los sollozos profundos que sacudían el cuerpo de una mujer que había perdido a su alma gemela y que todavía descubría la profundidad de esa pérdida cada día. Estaba sosteniendo una fotografía de Ricardo y Lucas de bebé, mi marido sonriendo orgulloso mientras nuestro hijo, de quizás 6 meses, estiraba la mano para agarrar la nariz de su padre,
cuando oí pasos en el pasillo. Rápidamente me sequé los ojos e intenté recomponerme, pero Lucas apareció en la puerta antes de que pudiera ocultar la evidencia de mi derrumbe emocional. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz ya con ese tono de irritación que se había convertido en su forma habitual de dirigirse a mí. Sus ojos recorrieron las pertenencias esparcidas con evidente disgusto. «Solo estaba organizando algunas cosas de tu padre», dije tratando de mantener la voz firme. «Pensé que quizás te gustaría quedarte con algunas. Su reloj, tal vez, o algunas de las fotos. Deberías haber pedido permiso antes de revisar sus cosas», interrumpió Lucas, entrando en la habitación con la autoridad de quien reclama un territorio. «No son solo tus recuerdos. Papá también era mi padre, también su padre. Como si mis 35 años de matrimonio me dieran el mismo derecho a la memoria de Ricardo, en lugar del derecho principal, a llorarlo como yo considerara oportuno. Como si la mujer que había compartido su cama, sus sueños, su vida diaria durante más de 3 décadas fuera solo otra parte interesada en la distribución de su legado». Miranda apareció detrás de él, atraída por el sonido de nuestra conversación como un buitre que presiente una oportunidad. Contempló la escena con evidente satisfacción, como si hubiera estado esperando exactamente este tipo de momento para disminuir aún más mi estatus en la casa. «Vaya», dijo, su voz goteando falsa preocupación. «Esto es un buen desastre, ¿no? Vanessa, de verdad deberías haberlo consultado con nosotros antes de empezar un proyecto tan grande. Hemos estado hablando de organizar las pertenencias de Ricardo adecuadamente, ¿sabes? Sistemáticamente. No solo un carroñeo emocional. Carroñeo emocional». La frase me golpeó como una bofetada. La mujer que nunca había cruzado más de 10 palabras con mi marido en vida ahora calificaba mi duelo como carroñeo, mi intento de preservar su memoria como una especie de búsqueda egoísta de tesoros. «No estaba carroñando», dije, mi voz apenas un susurro. Estaba recordando. Intentaba honrarle. Lucas se arrodilló y empezó a recoger las fotografías con movimientos bruscos y posesivos. «Esto necesita ser clasificado y conservado adecuadamente, no esparcido por el suelo mientras tienes una especie de crisis». Cogió la foto de sí mismo de bebé, la que me había hecho llorar con su evidencia de amor puro y alegría entre padre e hijo. Por un momento, creí ver que su expresión se suavizaba al mirar a su yo más joven en los brazos de su padre, pero cuando volvió a mirarme, su rostro se había endurecido de nuevo. «No puedes simplemente regodearte en el pasado para siempre, mamá», dijo, usando el mismo tono que usaría para regañar a un niño pillado haciendo una travesura. «Papá se ha ido. Este tipo de melodrama no ayuda a nadie. Melodrama. Mi duelo por el amor de mi vida. Mi necesidad de procesar su ausencia y preservar su memoria. Mi respuesta humana a la pérdida de la persona que había sido mi ancla durante 4 décadas. Todo ello descartado como melodrama, como si la emoción genuina fuera de alguna manera inapropiada o excesiva». Miranda comenzó a recoger las cartas de amor, manejándolas con la eficiencia clínica de alguien que se deshace de documentos sin importancia. «Estos papeles personales realmente deberían guardarse como es debido», dijo, sin molestarse en mirar las palabras que una vez habían llevado las esperanzas y los sueños de 2 jóvenes enamorados. «En cajas libres de ácido, lejos de la luz y la humedad. Se están deteriorando así, a la intemperie. Lejos de la luz, lejos del calor, lejos de las manos y los ojos de la mujer que las había escrito y recibido, que todavía podía recordar las circunstancias exactas que habían provocado cada declaración de amor. Querían preservar la memoria de Ricardo, pero solo en formas que me excluían de acceder a ella, solo de maneras que convertían nuestra historia compartida en piezas de museo, en lugar de conexiones vivas con la vida que habíamos construido juntos. Me quedé sentada en el suelo, viendo cómo eliminaban sistemáticamente todo rastro de Ricardo de mi alcance, y sentí que algo se rompía dentro de mí que era diferente al desamor, diferente al duelo. Este fue el momento en que dejé de creer que el amor podía sobrevivir a cualquier cosa, cuando finalmente entendí que las personas a las que había dedicado mi vida no solo eran indiferentes a mi dolor, sino que se alimentaban activamente de él. «Quizás deberías tomarte un descanso», sugirió Miranda, su voz con el tono condescendiente que los profesionales sanitarios
usan con los pacientes mayores que suponen que están perdiendo sus facultades mentales. Ve a tumbarte un rato. Déjanos encargarnos de esto como es debido. Déjanos encargarnos de esto. La vida de Ricardo, nuestro matrimonio, su muerte, su memoria, todo se había convertido en algo de lo que ellos se encargarían, en lugar de algo que yo pudiera experimentar, procesar o atesorar. Me habían degradado de viuda a espectadora, de esposa a testigo incómoda de una vida sobre la que ahora reclamaban la propiedad. Me levanté lentamente, con las rodillas doloridas de estar sentada en el suelo duro, y caminé hacia la puerta del dormitorio. Detrás de mí, podía oírlos continuar clasificando las pertenencias de Ricardo con eficiencia empresarial, discutiendo qué objetos tenían valor real y cuáles podían ser desechados sin sentimentalismo ni ceremonia. Esa noche, yacía en la cama que se sentía enorme y vacía sin Ricardo a mi lado, mirando su mesilla de noche donde solían estar sus gafas de leer, donde su vaso de agua dejaba cercos en la madera, donde su Biblia yacía abierta en el pasaje que le hubiera dado consuelo en su última noche de vida. Todo eso había desaparecido ahora, retirado para un almacenamiento adecuado, en lugares a los que necesitaría permiso para acceder. A la mañana siguiente, los encontré en el salón con un tasador profesional, un hombre delgado con un traje caro que examinaba la colección de sellos de Ricardo, una afición que había mantenido desde la infancia, añadiendo nuevos ejemplares de todo el mundo, catalogándolos y organizándolos con la paciencia y precisión que caracterizaban todo lo que hacía. Esto es bastante valioso en realidad, decía el tasador, pasando los dedos por álbumes que representaban 40 años de cuidadoso coleccionismo. Si se vende correctamente, esta colección podría alcanzar los 15 o 20.000 euros. 15 o 20.000 euros. Vi cómo los ojos de Lucas se iluminaban con un interés que nunca había mostrado por la afición de su padre mientras Ricardo vivía. Durante todas aquellas tardes en que Ricardo había intentado compartir su pasión por los sellos con su hijo, explicando la historia detrás de ejemplares raros o las historias de los países de los que procedían, Lucas se había mostrado educadamente aburrido, mirando el reloj y poniendo excusas para salir de la habitación. Ahora, de repente, esta afición despreciada se había vuelto lo suficientemente valiosa como para captar toda su atención. Tendremos que catalogarlo todo profesionalmente, decía Miranda, tomando notas en un cuaderno con tapas de cuero. Obtener tasaciones adecuadas para el seguro. Para el seguro. Ya estaban planeando vender la colección de Ricardo, convertir su pasión en dinero sin ninguna consideración por su valor sentimental o su conexión con el hombre que había pasado décadas construyéndola con amor y cuidado. ¿Y qué pasa con mamá? Oí preguntar a Lucas en voz baja, como si yo no estuviera allí de pie. ¿Tiene ella algún derecho legal sobre estas cosas? Todo era propiedad conjunta, respondió el tasador en el tono neutro de alguien que discutía estos asuntos con regularidad. Pero si ahora vive en su casa, dependiendo de su apoyo, las consideraciones prácticas podrían pesar más que las legales. Su casa. Como si el hogar que Ricardo y yo habíamos comprado juntos, donde habíamos criado a nuestra familia y construido nuestra vida, hubiera transferido de alguna manera la propiedad en el momento en que él murió. Como si mi duelo y mi vulnerabilidad hubieran anulado automáticamente mis derechos sobre la propiedad y las posesiones que habíamos acumulado juntos. Me quedé en la puerta, observándolos discutir el legado de mi marido como si yo fuera invisible, y sentí que los últimos restos de esperanza finalmente se escapaban de mí como agua de una taza rota. Esta gente ya no me veía como familia, no me veían como la viuda de Ricardo, como la madre de Lucas, como un ser humano merecedor de una dignidad y consideración básicas. Me veían como un obstáculo para su herencia, un problema que gestionar hasta que pudieran encontrar la manera de eliminarme por completo. La comprensión debería haber sido devastadora, pero en cambio, trajo una extraña especie de claridad. Durante meses, había estado tratando de entender qué había hecho mal, cómo podía reparar nuestras relaciones, qué necesitaba cambiar de mí misma para recuperar su amor y respeto. Pero ahora entendía que esto no se trataba de mi comportamiento o mi valía. Se trataba de codicia, de oportunidad,
de personas que habían estado esperando a que Ricardo muriera para poder reclamar lo que sentían que les correspondía, sin tener que compartirlo con la mujer que había ayudado a crearlo. Me retiré silenciosamente de la puerta y volví a mi dormitorio, cerrando la puerta con el suave clic de alguien que finalmente había dejado de luchar una batalla que nunca podría ganar. Pero todavía tenía algo de lo que se habían olvidado, algo que habían pasado por alto en su inventario sistemático de mi disminuido estatus en esta casa. Todavía tenía mi memoria, todavía tenía mi claridad, y todavía tenía algo en lo más profundo de mi ser que se negaba a desaparecer solo porque ellos quisieran. A veces, las transformaciones más poderosas ocurren en absoluto silencio, en el espacio entre el desamor y la rabia, donde una persona finalmente deja de preguntarse por qué está sucediendo esto y comienza a preguntarse qué va a hacer al respecto. Para mí, esa transformación comenzó en una tranquila tarde de martes, cuando dejé de llorar y empecé a observar. El cambio no fue dramático ni repentino. No hubo un rayo de inspiración, ni un momento de intervención divina que de repente me llenara de coraje y claridad. En cambio, fue más como el lento cambio de las estaciones, tan gradual que no te das cuenta de que está ocurriendo, hasta que un día te percatas de que el invierno ha terminado y algo nuevo está empezando a crecer. Había estado sentada en la pequeña silla junto a la ventana de mi dormitorio, el único mueble de la casa que Lucas y Miranda parecían considerar demasiado inútil como para reclamarlo o reubicarlo. Desde este punto de vista, podía ver a nuestra vecina, la señora García, trabajando en su jardín, deshiervando y podando metódicamente con la paciente persistencia de alguien que entendía que las cosas hermosas requerían tiempo y atención para florecer. La señora García tenía 83 años, viuda como yo, pero se desenvolvía con una dignidad e independencia que yo de alguna manera había perdido por el camino. Conducía su propio coche, gestionaba sus propias finanzas, mantenía su propia casa y hablaba con todos, incluidos sus hijos adultos, con la tranquila autoridad de alguien que nunca había permitido que otras personas definieran su valor o controlaran sus decisiones. Observándola a través de mi ventana, empecé a recordar quién solía ser antes de que el duelo y la manipulación me hubieran convencido de que era una inútil. Recordé a la mujer que había gestionado un presupuesto familiar durante décadas, que había negociado con contratistas y tratado con compañías de seguros, que había criado hijos y apoyado a un marido y mantenido amistades, y participado en organizaciones comunitarias con competencia y confianza. Esa mujer no había desaparecido cuando Ricardo murió. Simplemente había sido sepultada bajo meses de abuso psicológico sistemático, diseñado para hacerle creer que era incompetente, no deseada y totalmente dependiente de las mismas personas que la estaban destruyendo. Pero ella seguía allí, enterrada pero no muerta, esperando el momento adecuado para emerger de los escombros de todo lo que le habían quitado. Lo primero que hice fue empezar a prestar atención de verdad, a los patrones de comportamiento que se habían normalizado tanto que había dejado de cuestionarlos. Empecé a notar el momento de las discusiones financieras de Lucas, como siempre ocurrían cuando yo estaba cansada o emocional, cuando mis defensas estaban bajas y mi capacidad para pensar con claridad estaba comprometida. Observé la forma en que Miranda creaba pequeñas crisis que requerían atención inmediata, para luego posicionarse como la solucionadora de problemas razonable, mientras me pintaba a mí como la fuente de un drama innecesario. Cómo movía mis pertenencias a diferentes lugares y luego expresaba preocupación por mis olvidos cuando no podía encontrarlas donde las había dejado. Empecé a llevar un registro de las conversaciones, anotando fechas y citas exactas en un pequeño cuaderno que guardaba escondido en la funda de mi almohada. El cuaderno se convirtió en mi ancla a la realidad, la prueba de que el hacerme dudar de mi cordura y la manipulación eran reales y no producto de mi supuestamente frágil memoria. 15 de febrero. Escribí. Lucas me dijo que ya había accedido a firmar un poder notarial. Nunca he tenido esta conversación con él. Cuando le dije que no recordaba haberlo aceptado, dijo que me estaba volviendo confusa y que por eso mismo era necesario hacer arreglos legales. 18 de febrero. Continué. Miranda movió mis medicamentos a un armario diferente.
Cuando le pregunté dónde estaban, dijo que los había movido yo misma y sugirió que estaba teniendo episodios de confusión que no podía recordar. 22 de febrero. Encontré mi talonario de cheques en el bolso de Miranda. Cuando le pregunté por él, dijo que se lo había dado yo para que lo guardara a buen recaudo, después de que yo mencionara que me preocupaba cometer errores financieros. Nunca he mencionado tal preocupación. El cuaderno se fue llenando lenta pero constantemente con pruebas de una campaña sistemática para convencerme de que estaba perdiendo mis facultades mentales mientras, simultáneamente, tomaban el control de cada aspecto de mi vida. Verlo documentado en blanco y negro, con fechas y detalles, hacía imposible descartarlo como un mero malentendido o una tensión familiar normal. Esto no era duelo, no era preocupación por mi bienestar. Era una guerra psicológica calculada, diseñada para destrozar mi sentido de la realidad, hasta que me volviera completamente dependiente de personas que ya habían decidido que yo era desechable. Pero al leer mis propias palabras, al ver los patrones claramente expuestos, sentí algo que no había experimentado en meses: ira. No la tristeza impotente y derrotada que había sido mi compañera constante desde la muerte de Ricardo, sino una ira limpia y afilada que cortó la niebla de la depresión y la duda como una cuchilla. Estas personas se habían aprovechado de mi duelo, de mi vulnerabilidad, de mi amor por ellos. Habían destruido sistemáticamente mi confianza, me habían aislado de mis redes de apoyo y me habían robado mis recursos financieros, mientras yo sufría el dolor más profundo de mi vida. Habían convertido mi propia casa en una prisión y me habían convencido de que debía estar agradecida por el privilegio de ser su cautiva. La ira me sentó bien. Se sentía limpia y energizante, de una manera que casi había olvidado que era posible. Y lo que es más importante, la sentía como mía, la primera emoción en meses que me pertenecía por completo, en lugar de estar moldeada por su manipulación o filtrada a través de su aprobación. Empecé a recordar cosas que había olvidado durante el peor periodo de mi depresión. Recordé que tenía una licenciatura en Administración de Empresas, obtenida cuando Lucas era pequeño, y yo estaba decidida a contribuir con algo más que el trabajo doméstico al éxito de nuestra familia. Recordé haber gestionado las finanzas de nuestra familia durante años, mientras Ricardo construía su carrera, tomando decisiones sobre inversiones, seguros y presupuestos que nos habían proporcionado seguridad a todos. Recordé haber negociado la compra de esta casa, leyendo cada línea de los documentos de la hipoteca, haciendo preguntas informadas sobre los tipos de interés y las condiciones. Recordé haber creado los planes de ahorro para la Universidad de Lucas, investigando opciones de inversión, supervisando su rendimiento a lo largo de los años para asegurar que su educación estuviera totalmente financiada. No siempre había sido una inútil. No siempre había sido dependiente. Había sido una mujer capaz, inteligente y con recursos que, de alguna manera, había permitido que el duelo y la manipulación la convencieran de que no era nada de eso. Y lo que es más importante, recordé las lecciones que mi propia madre me había enseñado sobre la importancia de la documentación, de llevar registros, de estar preparada para circunstancias en las que pudieras necesitar demostrar tu versión a autoridades que no conocían tu historia. Una mujer sola necesita pruebas, solía decir mi madre, hablando desde la experiencia de su propia generación, cuando los derechos de las mujeres eran aún más limitados que hoy. Los hombres aceptarán tu palabra cuando les beneficie, pero cuando no, más vale que tengas papeles que respalden todo lo que digas. Mi madre había llevado registros meticulosos de todo: citas médicas, transacciones financieras, mejoras en la propiedad, reclamaciones de seguros. Me había enseñado a hacer lo mismo, pero en algún momento del camino, había dejado de seguir su consejo, confiando en que Ricardo se encargaría de la documentación importante, mientras yo me centraba en lo que consideraba asuntos más inmediatos. Ahora me daba cuenta de que las lecciones de mi madre no eran consejos anticuados de una era más machista, eran habilidades de supervivencia que seguían siendo relevantes cada vez que alguien intentaba aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona. Comencé mi propio proyecto de documentación con la precisión metódica que una vez había aplicado a la gestión de nuestro presupuesto familiar.
Cada interacción con Lucas y Miranda fue registrada con fechas, horas, testigos cuando era posible y citas exactas siempre que podía. Cada transacción financiera a la que podía acceder fue fotografiada o copiada. Cada cita médica, cada documento legal, cada pieza de correo que llegaba a mi nombre fue cuidadosamente catalogada y guardada. La pequeña cámara digital que Ricardo me había comprado por Navidad 3 años atrás se convirtió en mi arma secreta. Fotografié los moratones de mi brazo del día en que Lucas me había agarrado, aunque ya se habían desvanecido a sombras de color amarillo verdoso. Hice fotos de mis pertenencias en sus lugares originales y luego documenté cuándo eran movidas sin mi permiso. Fotografié el contenido de mi bolso y mi joyero antes y después de que Lucas y Miranda tuvieran acceso a ellos. Y lo más importante, empecé a investigar mis derechos legales como propietaria, como cónyuge supérstite, como persona que había sido sistemáticamente maltratada por miembros de la familia que se habían posicionado como cuidadores. La biblioteca pública se convirtió en mi aula, y los ordenadores de allí me proporcionaron acceso a recursos legales y servicios de apoyo que no sabía que existían. Aprendí sobre las leyes de maltrato a personas mayores, sobre la explotación financiera, sobre los recursos legales disponibles para personas en mi situación. Descubrí que muchas de las cosas que Lucas y Miranda habían estado haciendo no solo eran crueles, sino que eran realmente ilegales. Violaciones de estatutos diseñados para proteger a los adultos vulnerables, exactamente del tipo de explotación sistemática que yo había estado sufriendo. El conocimiento fue empoderador de maneras que no había esperado. Cada nueva pieza de información se sentía como una armadura, una protección contra la manipulación psicológica que había sido tan efectiva cuando no entendía lo que me estaban haciendo, ni por qué. También empecé a contactar con viejos amigos y familiares, personas que me habían dicho que estaban demasiado ocupadas o no interesadas en mantener el contacto. Lo que descubrí fue que a muchos de ellos se les había impedido activamente comunicarse conmigo, que Lucas y Miranda habían estado filtrando mis llamadas y rechazando visitas sin mi conocimiento. ¡Vanessa!, exclamó mi hermana Carolina cuando finalmente logré llamarla desde la biblioteca. Llevo meses intentando localizarte. Cada vez que llamaba, Lucas decía que estabas durmiendo o que no te encontrabas bien. Estaba tan preocupada. Intenté visitarte 2 veces, me dijo mi amiga Margarita cuando me la encontré en el supermercado. Las 2 veces, tu nuera me abrió la puerta y dijo que no estabas para recibir visitas. Dijo que te estaba costando adaptarte a la viudedad y que necesitabas espacio para tu duelo. Espacio para el duelo. Como si el aislamiento y el abuso fueran terapéuticos. Como si alejarme de todos los que se preocupaban por mí fuera de alguna manera en mi mejor interés. La naturaleza sistemática de su campaña se hizo aún más clara al darme cuenta de cuántas relaciones habían saboteado, cuán completamente habían logrado rodearme con su versión de la realidad, mientras bloqueaban el acceso a cualquier perspectiva externa que pudiera haberme ayudado a entender lo que realmente estaba sucediendo. Pero ahora estaba despierta, ahora estaba observando. Ahora lo documentaba todo con la paciencia y la precisión de quien entiende que la justicia requiere pruebas, que la verdad necesita ser demostrada, que contraatacar significa ser más inteligente que las personas que habían subestimado mi capacidad tanto para la observación como para la acción. La mujer que creían haber roto era más fuerte de lo que imaginaban, y no había hecho más que empezar. Lo que habían olvidado, en su arrogancia y codicia, es que el duelo no te debilita para siempre. A veces te vuelve peligrosa, especialmente cuando se transforma en esa clase de determinación enfocada que proviene de no tener absolutamente nada que perder. Yo ya no era la viuda confusa e indefensa que habían estado manipulando durante meses. Era una mujer con un plan, una mujer con pruebas y una mujer que finalmente había recordado que no tenía por qué aceptar la versión que ellos tenían de quién se suponía que debía ser. Ya no era dolor, era decisión. Hay un tipo de poder particular que proviene de saber algo que tus enemigos no se dan cuenta de que sabes. Es la fuerza tranquila de un jugador de ajedrez que puede ver 5 jugadas por adelantado
mientras su oponente todavía está centrado en las piezas que tiene justo delante. Por primera vez en meses, yo tenía esa ventaja, e iba a usarla sabiamente. Mi investigación había revelado que los servicios sociales existían específicamente para situaciones como la mía. La trabajadora social con la que hablé durante mi visita cuidadosamente planeada a su oficina del centro era una mujer llamada Isabel Moreno, que llevaba más de 15 años investigando casos de maltrato a personas mayores. Lo que describe es un caso de manual de abuso económico y psicológico, me dijo Isabel, después de que le presentara mi documentación cuidadosamente organizada. El aislamiento, el hacerle dudar de su cordura, la asunción gradual del control sobre sus finanzas. Son patrones establecidos que vemos repetidamente en estos casos. Examinó mis fotografías, mis registros escritos, mis extractos bancarios que mostraban el vaciado sistemático de las cuentas que yo había construido durante décadas de cuidadoso ahorro. Su expresión se volvía más seria con cada prueba que presentaba. El hecho de que lo haya documentado todo tan a fondo la sitúa en una posición mucho más fuerte que la de la mayoría de las personas en su situación, continuó. Muchas víctimas de maltrato a mayores no se dan cuenta de lo que les está ocurriendo hasta que es demasiado tarde para demostrarlo. Sus registros son excelentes. Excelentes. Después de meses oyendo que estaba confusa, olvidadiza e incompetente, escuchar a una profesional describir mi trabajo como excelente fue como encontrar agua en el desierto. No había perdido la cabeza ni mis habilidades. Simplemente me habían convencido sistemáticamente de que dudara de ambas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar de la emoción que crecía en mi pecho. Necesitaremos llevar a cabo una investigación formal, explicó Isabel. Eso significa entrevistar a todas las partes implicadas, examinar los registros financieros y, potencialmente, involucrar a la policía si encontramos indicios de actividad delictiva. ¿Está preparada para que esto se vuelva oficial? Una vez que iniciemos este proceso, no habrá vuelta atrás. No habrá vuelta atrás. La frase debería haber sido aterradora, pero en cambio se sintió como una liberación. Se acabó fingir que el amor podía sobrevivir al maltrato sistemático. Se acabó esperar que la paciencia y el perdón pudieran transformar a personas crueles en amables. Se acabó aceptar migajas de dignidad humana básica en el lugar donde una vez fui valorada y respetada. Estoy lista, dije, y por primera vez en meses lo decía completamente en serio. Isabel programó una visita a domicilio para la semana siguiente, explicando que necesitarían ver las condiciones de vida y entrevistar a todos los residentes de la casa. También me proporcionó información de contacto de servicios de asistencia jurídica y recursos especializados en casos de maltrato a personas mayores. Una cosa más, dijo mientras me preparaba para irme de su oficina. No cambie su rutina en casa. No les haga saber que ha estado aquí o que se está iniciando una investigación. Documente cualquier represalia o escalada en su comportamiento, pero no provoque enfrentamientos. Necesitamos que sigan actuando con naturalidad para poder observar sus verdaderos patrones de conducta. Seguir actuando con naturalidad. Eso significaba seguir soportando las humillaciones diarias, las crueldades casuales, la erosión sistemática de mi dignidad solo un poco más. Pero ahora no era una resistencia nacida de la impotencia. Era una paciencia estratégica con un objetivo específico en mente. Regresé a casa esa tarde y encontré a Lucas y Miranda en la cocina, discutiendo su último plan para ayudarme a gestionar mis capacidades en declive. Habían contactado con una residencia de mayores y planeaban programar una visita, supuestamente para que yo pudiera ver mis opciones de vida asistida. Solo estamos siendo proactivos, explicó Miranda con el tono condescendiente que usaba cuando presentaba su control como preocupación. Es mejor tomar estas decisiones mientras todavía eres capaz de participar en el proceso, en lugar de esperar a que no tengas otra opción. Mientras todavía eres capaz. La implicación era clara. Mi capacidad para tomar decisiones era temporal y menguante, y ellos eran las partes responsables que debían intervenir antes de que me volviera completamente incompetente. La residencia no se presentaba como una opción entre muchas. Se enmarcaba como una necesidad inevitable que yo debía aceptar con gratitud,
mientras aún tuviera la capacidad mental para entender por qué era lo mejor para mí. El sitio que hemos encontrado tiene excelentes críticas, añadió Lucas, extendiendo folletos sobre la mesa de la cocina. Zonas verdes preciosas, personal profesional, muchas actividades para los residentes. Tendrías tu propia habitación, 3 comidas al día, supervisión médica. Le quitaría muchísima presión a todo el mundo. Muchísima presión a todo el mundo. No a mí, a todo el mundo. Como si mi presencia en mi propia casa fuera una carga que debía ser aliviada, en lugar de un derecho que debía ser respetado. Como si mudarme a una institución resolviera sus problemas en lugar de atender mis necesidades. Miré los folletos con sus fotografías brillantes de ancianos sonrientes participando en talleres de manualidades y ejercicios en grupo. Las instalaciones parecían bastante agradables, pero el subtexto era inconfundible. Eran lugares a los que la gente iba cuando sus familias ya no querían ocuparse de ellos, cuando se habían convertido en recordatorios incómodos de la mortalidad y la responsabilidad. Parece muy bonito, dije en voz baja, manteniendo mi voz neutral mientras catalogaba internamente esta conversación para mi próximo informe a Isabel Moreno. ¿Cuándo pensabais programar esa visita? Mañana por la tarde, respondió Miranda con la satisfacción de quien ya ha hecho todos los arreglos sin consultar a la persona más afectada por la decisión. Ya he hablado con la coordinadora de admisiones. Tienen disponibilidad, y cuanto antes nos movamos con esto, mejor. Cuanto antes nos movamos con esto. No cuanto antes pudiera yo tomar una decisión informada sobre mi futuro, sino cuanto antes pudieran ellos transferir la responsabilidad de mi cuidado a profesionales pagados mientras mantenían el control sobre los bienes que yo había pasado toda una vida acumulando. Me parece muy considerado por vuestra parte, respondí, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca, pero cumpliendo su propósito de mantener la fachada de cooperación que evitaría que sospecharan que algo había cambiado. Esa noche, transcribí cada detalle de nuestra conversación en mi documentación, anotando las tácticas de presión, la presunción de autoridad para tomar decisiones y el plazo que habían establecido para sacarme de mi propia casa. Cada palabra que escribía se sentía como otro clavo en el ataúd de su credibilidad. La visita a la residencia se llevó a cabo según lo previsto, con Lucas y Miranda haciendo comentarios claramente diseñados para venderme los beneficios de la vida institucional, mientras restaban importancia a cualquier preocupación que yo pudiera tener sobre la pérdida de mi independencia. «Mira qué bonita esta sala común», dijo Miranda mientras caminábamos por un espacio lleno de residentes ancianos viendo la televisión o jugando a las cartas. «Tendrías mucha interacción social aquí». Se acabó estar sentada sola en casa todo el día. Estar sentada sola en casa todo el día. Como si mi aislamiento no fuera algo que ellos habían creado deliberadamente al bloquear mi contacto con amigos y familiares. Como si mi soledad fuera un fallo personal en lugar del resultado de su campaña sistemática para aislarme de todos los que se preocupaban por mí. Y la supervisión médica es excelente, añadió Lucas, señalando un puesto de enfermería donde personal uniformado controlaba los horarios de medicación y las constantes vitales de los residentes. No tendrías que preocuparte por gestionar tus recetas o recordar las citas. Todo estaría gestionado por ti. Todo estaría gestionado por ti. La frase pretendía sonar tranquilizadora, pero yo la escuché como el paso final en su plan para dejarme completamente sin poder. En esta instalación, no solo perdería el control sobre mis finanzas y mi rutina diaria, sino que perdería la autonomía sobre mi propio cuerpo, mis decisiones médicas, mi derecho básico a moverme libremente por el mundo. La habitación que me enseñaron estaba limpia y adecuadamente amueblada, con una cama individual, una pequeña cómoda y una ventana que daba a un aparcamiento. Las paredes estaban pintadas de un beige institucional, y los únicos toques personales eran unas cuantas fotografías enmarcadas de personas que no reconocí, antiguos residentes cuyas familias aparentemente habían dejado esas imágenes atrás cuando pasaron a otros arreglos. «Es encantadora», dije, manteniendo la actuación de sumisión agradecida mientras fotografiaba todo con mi móvil cuando no miraban. «¿Cuánto cuesta un lugar como este?» La pregunta pareció pillarles desprevenidos, como si no hubieran esperado que preguntara por detalles prácticos.
la coordinadora de admisiones, una mujer alegre de unos 40 años que claramente había hecho esta visita muchas veces antes, citó una cuota mensual que consumiría casi la totalidad de mi pensión de viudedad y jubilación. Pero, por supuesto, la familia suele ayudar con los costes adicionales, dijo, mirando a Lucas y Miranda asumiendo que ellos, naturalmente, querrían contribuir a mi cuidado. La estancia y la manutención son solo la tarifa base. Hay cargos adicionales por medicamentos, citas médicas, necesidades dietéticas especiales, actividades y servicios de cuidado personal. Cargos adicionales. Pude ver a Lucas calculando mentalmente, tratando de determinar qué parte de mis ingresos se consumiría en la supervivencia básica y cuánto quedaría para que la familia lo gestionara. La residencia no era solo una solución a su problema de tener que vivir conmigo. Era una forma de mantener el acceso legal a mis recursos financieros, mientras transferían toda la responsabilidad de mi cuidado real a profesionales pagados. Definitivamente tendremos que revisar los acuerdos financieros con cuidado, dijo Lucas, su voz con el tono de alguien que ya planeaba estar muy involucrado en esos acuerdos. Asegurarnos de que todo esté bien configurado. Bien configurado. Sabía exactamente lo que eso significaba. Configurado para que él mantuviera el control sobre mis finanzas mientras yo era almacenada en un entorno institucional donde mis quejas sobre el abuso financiero serían desestimadas como los desvaríos confusos de una anciana que ya no era competente para gestionar sus propios asuntos. Condujimos a casa en silencio, pero podía sentir la satisfacción que emanaba de Lucas y Miranda como el calor de un fuego. Creían haber resuelto su problema, haber encontrado la manera perfecta de deshacerse de mí, mientras mantenían el acceso a todo lo que yo había trabajado toda mi vida para construir. No tenían ni idea de que su solución estaba a punto de convertirse en una prueba en una investigación criminal. Esa noche, llamé a Isabel Moreno desde la biblioteca y le proporcioné un relato detallado de los acontecimientos del día, incluyendo el plazo que habían establecido para sacarme de la casa y los arreglos financieros que planeaban hacer en mi nombre. «Esto se está acelerando más rápido de lo que esperaba», dijo Isabel, su voz con una nota de urgencia que no había oído antes. «Voy a adelantar nuestra visita a domicilio a este viernes. ¿Puede asegurarse de estar allí cuando lleguemos?» «Allí estaré», prometí, sintiendo una mezcla de expectación y nerviosismo ante el enfrentamiento que finalmente se acercaba. El viernes estaba a 3 días de distancia. 3 días más fingiendo ser la madre indefensa y agradecida que aceptaba su guía con aprecio en lugar de documentar sus crímenes con precisión. 3 días más viéndolos planear mi eliminación mientras permanecían felizmente inconscientes de que yo ya había puesto en marcha el proceso que expondría exactamente quiénes eran en realidad. Pasé esos 3 días en un estado de alerta máxima, anotando cada detalle, cada conversación, cada crueldad casual que revelaba su verdadero carácter. Se habían acomodado tanto en su poder sobre mí que ya no se molestaban en ocultar su desprecio o su emoción por deshacerse finalmente del obstáculo incómodo para su herencia. Pero su comodidad estaba a punto de convertirse en su perdición, y su certeza estaba a punto de convertirse en su condena. La calma que precede a la tormenta estaba a punto de terminar, y yo estaba lista para que cayera el rayo. La mañana del viernes llegó con esa clase de claridad nítida que parecía prometer acontecimientos importantes. Me desperté antes del amanecer, no por ansiedad, sino por expectación, la sensación de alguien que ha estado planeando una fiesta sorpresa y finalmente va a ver las reacciones de los invitados cuando entren por la puerta. Lucas y Miranda estaban de un humor particularmente bueno en el desayuno, discutiendo sus planes para el fin de semana, con la alegría casual de quienes creen que sus problemas están a punto de resolverse permanentemente. Habían programado la firma de los papeles de la residencia para el lunes por la mañana, y Miranda ya estaba hablando de cómo redecorarían mi dormitorio una vez que estuviera disponible. «Estoy pensando que podríamos convertirlo en un despacho», dijo untando queso crema en su tostada con evidente satisfacción. «Lucas realmente necesita un espacio de trabajo adecuado, y esa habitación tiene una luz de mañana preciosa. Mi dormitorio, la habitación que había compartido con Ricardo durante 35 años, donde me había recuperado de partos y enfermedades,
donde había sostenido la mano de mi marido durante sus últimos días, ya estaba siendo mentalmente convertido en la visión de Miranda de una funcionalidad mejorada. Ni siquiera estaban esperando a que me fuera para planear cómo borrar todo rastro de mi existencia del espacio. Toda la casa se sentirá diferente, asintió Lucas, sorbiendo su café con la satisfacción de alguien cuyas cargas estaban a punto de ser levantadas. Más nuestra, ¿sabes? Por fin podremos hacer los cambios de los que hemos estado hablando. Más nuestra. Como si la casa nunca hubiera sido realmente mía. Como si mis décadas de residencia hubieran sido un acuerdo temporal que finalmente llegaba a su conclusión natural. Hablaban de mi desplazamiento con el mismo tono que podrían usar para discutir la retirada de muebles anticuados o la sustitución de un electrodoméstico viejo. Asentí y sonreí, interpretando mi papel a la perfección, mientras anotaba internamente cada palabra para la última entrada en mi documentación. «Suena maravilloso, cariño», dije, mi voz con el tono justo de sumisión agradecida. «Seguro que lo dejaréis precioso». Exactamente a las 14:00, sonó el timbre con el sonido nítido y oficial que anunciaba la llegada de personas que portaban autoridad en lugar de mera cortesía social. Pude ver por la ventana del salón que había 2 coches en nuestra entrada, uno con el escudo del ayuntamiento y otro, una berlina sin distintivos que sugería la participación de la policía. «¿Quién podrá ser?», preguntó Miranda, su voz con la primera nota de incertidumbre que le había oído en meses. Se acercó a la ventana y vi cómo su expresión cambiaba al percatarse de la naturaleza oficial de nuestros visitantes. «¿Vanessa García?». La mujer en la puerta era Isabel Moreno, con un aspecto profesional y oficial con su chaqueta del ayuntamiento. Detrás de ella estaban un agente de la policía local y otra mujer que no reconocí, pero que se desenvolvía con la autoridad de alguien acostumbrado a conversaciones difíciles. «Sí, soy yo», respondí, abriendo más la puerta con la calma de quien esperaba esta visita. «Por favor, pasen». Lucas apareció detrás de mí, su rostro ya mostrando la confusión de alguien cuyo entorno cuidadosamente controlado de repente estaba sujeto a interferencias externas. «¿De qué se trata esto?», preguntó, su voz con el filo de un hombre acostumbrado a estar al mando, pero que empezaba a sentir que su autoridad estaba siendo desafiada. «Soy Isabel Moreno, de los servicios sociales», dijo Isabel, mostrando sus credenciales con la eficiencia practicada de quien ha hecho esto muchas veces. «Este es el agente López, de la policía local, y esta es Sara Campos, de la Fiscalía. Estamos aquí para realizar una visita de seguimiento y para investigar denuncias de un posible caso de maltrato a una persona mayor». «Maltrato a una persona mayor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba que acabara de caer en el centro de su plan perfecto. Observé el rostro de Lucas pasar por una serie de expresiones. Sorpresa, confusión, y luego algo que parecía pánico mientras empezaba a comprender las implicaciones de lo que estaba sucediendo. «Debe haber algún error», dijo Miranda, su voz saltando a ese tono más agudo que la gente usa cuando intenta sonar razonable, mientras su mundo se derrumba a su alrededor. «La señora Vanessa es nuestra responsabilidad. La cuidamos excelentemente. ¿Quién podría haber denunciado algo así?». «Yo», dije en voz baja, dando un paso adelante con la calma y la dignidad de quien finalmente ha decidido decir la verdad. «Yo lo he denunciado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas me miró fijamente como si de repente me hubiera transformado en alguien que no reconocía, lo cual, irónicamente, era cierto. Ya no era la mujer rota e indefensa que habían estado manipulando durante meses. «Mamá», dijo, su voz con una nota de traición que podría haber sido desgarradora si hubiera venido de alguien que realmente me amaba, en lugar de alguien molesto por perder el control sobre su víctima. «¿De qué estás hablando? Te hemos estado cuidando. Hemos estado intentando ayudarte». «¿Ayudarme?», repliqué, mi voz firme y clara. «¿A eso llamáis coger mi dinero sin permiso? ¿Aislarme de mis amigos y mi familia? ¿Agarrarme físicamente y decirme que no pinto nada en mi propia casa?». El agente López dio un paso adelante, su mano moviéndose automáticamente hacia su libreta. «Señora, ¿está diciendo que ha sido agredida físicamente?». Me subí la manga
revelando los moratones desvaídos pero aún visibles en mi brazo del día en que Lucas me había arrancado del sillón de Ricardo. Estos son de cuando mi hijo me agarró por sentarme en el sillón de mi difunto marido. Tengo fotografías de los moratones cuando estaban recientes. El rostro de Lucas se puso pálido. Eso fue un accidente. Estaba afectado por lo de papá, y yo solo. No fue intencionado. Las fotografías sugieren lo contrario, dijo Sara Campos, consultando una carpeta que me di cuenta de que contenía copias de toda mi documentación. También tenemos amplios registros de irregularidades financieras, acceso no autorizado a cuentas y tácticas de aislamiento sistemático que siguen patrones establecidos de maltrato a personas mayores. ¿Irregularidades financieras? La voz de Miranda había subido a casi un chillido. Hemos estado gestionando sus finanzas porque nos lo pidió. Estaba confusa después de la muerte de su marido. Cometía errores. Según los registros bancarios, interrumpió Sara Campos, más de 43,000 euros han sido transferidos desde las cuentas de la señora Vanessa a cuentas controladas por usted y su marido sin la debida documentación ni autorización legal. Eso constituye explotación económica de un adulto vulnerable. 43,000 euros. Oír la cifra real en voz alta delante de testigos hizo que el robo fuera real de una manera que mi documentación privada no podía. Esto no era un desacuerdo familiar sobre la gestión del dinero. Era un comportamiento delictivo con cantidades específicas y consecuencias legales. Nos dio permiso, protestó Lucas, pero su voz llevaba la desesperación de quien sabe que sus explicaciones no van a ser suficientes. Quería que nos encargáramos de las cosas por ella. ¿Tienen documentación de este permiso?, preguntó el agente López. ¿Un poder notarial? ¿Una autorización por escrito? ¿Algo que justifique legalmente tomar el control de los recursos financieros de otro adulto? El silencio se alargó incómodamente mientras Lucas y Miranda se daban cuenta de que no tenían ninguna justificación legal para sus acciones. Toda su cuidadosa manipulación se había basado en el control psicológico en lugar de la autoridad legal, y ahora se enfrentaban a personas que entendían la diferencia. Necesitamos hablar con la señora Vanessa en privado, dijo Isabel, su voz con la autoridad de alguien con quien no se podía discutir. El agente López permanecerá aquí con ustedes mientras realizamos nuestra entrevista. Me llevaron a la cocina, mi cocina, donde había preparado miles de comidas para esta familia, y cerraron la puerta tras nosotros. Por primera vez en meses, estaba en mi propia casa con personas que estaban allí para protegerme en lugar de controlarme. ¿Cómo lo lleva?, preguntó Isabel, su comportamiento profesional suavizándose ligeramente ahora que estábamos lejos de las personas que me habían estado maltratando. Estoy cansada, admití, sintiendo cómo el peso de meses de miedo y fingimiento finalmente se levantaba de mis hombros. Pero también estoy aliviada. No estaba segura de que nadie me fuera a creer. Su documentación es una de las más exhaustivas que he visto en estos casos, dijo Sara Campos. Fechas, horas, fotografías, registros financieros. Ha construido un caso irrefutable. La mayoría de las víctimas de maltrato a mayores no tienen ni de lejos este nivel de pruebas. A través de la puerta de la cocina, podía oír a Lucas y Miranda hablando en tonos urgentes y susurrantes con el agente López. Sus voces transmitían el pánico de quienes de repente se habían dado cuenta de que sus víctimas no eran tan impotentes como habían asumido, de que los actos tienen consecuencias incluso cuando crees que nadie está mirando. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, aunque ya sabía por mi investigación cuáles serían los resultados probables. Cargos penales por explotación económica y maltrato a persona mayor, explicó Sara Campos. Restitución de los fondos robados. Órdenes de alejamiento si es necesario. Y lo más importante, usted puede decidir qué sucede con su propia vida y su propiedad. Su propia vida y su propiedad. Después de meses oyendo que era incompetente, confusa y dependiente, escuchar a una fiscal reconocer mi derecho a la autodeterminación fue como salir de una cueva oscura a la luz brillante del sol. Hay una cosa más, dije, sacando de mi bolso el documento que había preparado a principios de semana. Quiero solicitar una orden de protección. No los quiero más en esta casa. Había investigado el proceso a fondo, rellenado todo el papeleo necesario
y reunido todas las pruebas requeridas. La orden de protección obligaría legalmente a Lucas y Miranda a mantenerse alejados de mí y de mi propiedad, mientras el caso penal seguía su curso en los tribunales. ¿Estás segura de esto?, preguntó Isabel con delicadeza. Esto significará que tienen que irse inmediatamente. Hoy. No podrán volver ni siquiera para recoger sus pertenencias sin supervisión policial. Pensé en el sillón de Ricardo, vacío en el salón donde no me habían dejado sentarme en paz. Pensé en el dormitorio donde Miranda ya estaba planeando las mejoras de su despacho. Pensé en la cocina donde había despreciado mis intentos de cuidar de mi familia como una interferencia no deseada. Sobre todo, pensé en la mujer que solía ser antes de que me convencieran de que era una inútil, y en la mujer en la que me estaba convirtiendo ahora que recordaba mi propia fuerza. Estoy segura, dije, mi voz con la tranquila convicción de quien finalmente ha dejado de aceptar un trato inaceptable. Esta es mi casa, y los quiero fuera de ella. Cuando volvimos al salón, Lucas y Miranda estaban sentados en el sofá que habían planeado reemplazar, sus rostros mostrando la expresión atónita de personas cuya realidad, cuidadosamente construida, acababa de colapsar a su alrededor. Lucas Morales y Miranda Torres, dijo el agente López, leyendo un documento oficial. Se les notifica una orden de protección temporal que les requiere abandonar este domicilio inmediatamente y no mantener ningún contacto con Vanessa García a la espera del procedimiento penal. ¿No hablará en serio?, dijo Miranda, su voz perdiendo finalmente toda pretensión de dulzura y revelando la fea ira que siempre había acechado bajo su falsa preocupación. «Esto es ridículo. Vivimos aquí. La cuidamos. Tienen 30 minutos para empacar sus enseres personales esenciales», continuó el agente López, ignorando sus protestas. «Serán escoltados fuera de la propiedad y no podrán regresar sin permiso judicial y supervisión policial». Los observé moverse apresuradamente por la casa, cogiendo ropa y objetos personales, con la energía frenética de quienes no podían creer del todo lo que les estaba sucediendo. Lucas no dejaba de mirarme como si esperara que de repente recordara que se suponía que debía ser indefensa y dependiente, como si su madre seguramente lo rescataría de las consecuencias de sus propios actos. Pero yo ya no era esa mujer. Era la mujer que había documentado sus crímenes, que había investigado mis derechos, que había buscado ayuda cuando la necesitaba. Era la mujer que había recordado que el amor no requiere aceptar el maltrato y que las relaciones familiares no justifican el comportamiento delictivo. Mientras cargaban sus pertenencias empaquetadas a toda prisa en su coche, Miranda se volvió hacia la casa con un último intento de restablecer el control. «¡Nunca te las apañarás sin nosotros!», gritó, su máscara de preocupación finalmente cayendo por completo para revelar el desprecio que siempre había estado ahí. «Eres una vieja confusa que ni siquiera sabe cuidarse sola». Me quedé en la puerta de mi propia casa, rodeada por los funcionarios que se habían tomado en serio mis quejas y habían actuado sobre mis pruebas, y sentí algo que no había experimentado en meses, una certeza completa e inquebrantable sobre quién era y lo que merecía. «Mírame», dije en voz baja, y cerré la puerta. 6 meses después, estaba sentada en el sillón de Ricardo, mi sillón, viendo el amanecer pintar nuestro jardín en tonos dorados y rosados, sosteniendo una taza de café que había preparado en mi propia cocina, a mi ritmo, sin el permiso ni la aprobación de nadie. El simple placer de comenzar mi día en paz, rodeada de la belleza que había elegido y el silencio que controlaba, todavía se sentía como un milagro digno de saborear. El proceso legal había avanzado con la precisión metódica que caracteriza a la justicia cuando está respaldada por una documentación exhaustiva y pruebas claras. Lucas y Miranda habían contratado inicialmente a abogados caros y montado una defensa basada en la afirmación de que habían estado actuando en mi mejor interés, que yo era mentalmente incompetente y había solicitado su ayuda con la gestión financiera. Pero mi documentación demostró lo contrario. Las fotografías, las conversaciones grabadas, la cronología detallada de su abuso sistemático y, lo más importante, las evaluaciones médicas y psicológicas que confirmaron mi total competencia mental, todo ello se combinó para crear un caso tan convincente que sus abogados finalmente les aconsejaron aceptar un acuerdo de conformidad
en lugar de arriesgarse a un juicio que solo resultaría en sentencias más duras. Lucas fue condenado a 2 años de libertad vigilada, y se le ordenó pagar la restitución íntegra de los 43.000 euros que había robado de mis cuentas. El tribunal también le exigió que completara un programa de terapia para maltratadores y que realizara 200 horas de trabajos en beneficio de la comunidad con organizaciones de cuidado de ancianos, un toque de justicia poética que encontré particularmente satisfactorio. Miranda recibió 18 meses de libertad vigilada y se le prohibió cualquier empleo o voluntariado que implicara a adultos vulnerables. También se le exigió que asistiera a un curso de ética financiera y que contribuyera a un fondo de compensación para víctimas que apoyaba a otros supervivientes de maltrato a mayores. Pero más allá de las consecuencias legales, se enfrentaron a algo que podría haber sido aún más devastador para personas que valoraban la reputación y la posición social por encima de la decencia humana: la exposición pública. El periódico local cubrió el caso ampliamente, y la historia de su abuso sistemático a una viuda en duelo se extendió por nuestra comunidad como la pólvora. Los mismos vecinos y amigos a los que se les había dicho que yo estaba en declive y difícil, ahora entendían exactamente lo que había estado sucediendo a puerta cerrada. La comunidad de la iglesia a la que se le había informado de que yo estaba demasiado enferma para recibir visitas, se enteró de que en realidad había sido aislada y manipulada por familiares que se habían posicionado como cuidadores mientras destruían sistemáticamente mi independencia. Lucas perdió su trabajo en la empresa de servicios financieros donde la reputación y la confianza eran cualificaciones esenciales. Miranda se vio condenada al ostracismo en los círculos sociales, donde antes había disfrutado del estatus de una nuera devota que cuidaba de su suegra anciana. La narrativa que habían construido sobre sí mismos se derrumbó bajo el peso de la verdad documentada. No sentí ninguna satisfacción en su destrucción social, solo el alivio de que otras víctimas potenciales pudieran estar protegidas de un trato similar por parte de personas que habían revelado su verdadero carácter de forma tan completa. Y lo que es más importante, había recuperado mi vida real, no la existencia disminuida que habían intentado convencerme de que era todo lo que merecía. La casa se sentía diferente ahora, más grande, más luminosa, llena de la posibilidad de nuevos recuerdos en lugar de estar atormentada por el trauma reciente. Cambié las cerraduras inmediatamente después de que se fueran, un gesto simbólico que se sintió tan importante como la seguridad práctica que proporcionaba. Cada puerta que se abría ahora se abría para personas a las que yo había elegido dar la bienvenida, no para personas que habían decidido que poseían el acceso a mi espacio. Mi primer acto de reclamar mi independencia fue redecorar el dormitorio que Miranda había estado tan ansiosa por convertir en su despacho. Pinté las paredes de un amarillo cálido que me recordaba a las mañanas de primavera, coloqué fotografías de Ricardo y nuestros tiempos más felices en marcos nuevos y hermosos, y compré ropa de cama fresca que se sentía como un capullo de comodidad y seguridad. Pero el cambio más importante fue interno. Había redescubierto a la mujer que solía ser: competente, inteligente, capaz de gestionar mis propios asuntos y tomar mis propias decisiones. Los meses de manipulación psicológica la habían ocultado temporalmente, pero no la habían destruido, y había emergido más fuerte por haber superado la prueba. Mi amiga Margarita, que había intentado visitarme tantas veces durante mi cautiverio, se convirtió en una compañera habitual para ir a la compra, a la iglesia y a las actividades sociales que se me habían negado durante tanto tiempo. Mi hermana Carolina venía en coche desde Zaragoza cada pocas semanas, y nuestras conversaciones telefónicas ya no eran vigiladas ni restringidas. «Vuelves a sonar como tú misma», me dijo Carolina durante una de sus visitas. «Durante meses, cada vez que lograba hablar contigo, sonabas tan pequeña e insegura. Sabía que algo iba mal, pero no sabía cómo ayudar. La comunidad de la iglesia me dio la bienvenida de nuevo, con la calidez de quienes realmente habían extrañado mi presencia, en lugar de simplemente tolerarla. Retomé mi trabajo voluntario en el banco de alimentos, y en pocos meses estaba coordinando la entrega de comidas a los miembros que no podían salir de casa. Un trabajo irónico para alguien a quien le habían dicho que estaba demasiado confusa para gestionar su propia vida diaria.
La señora García, mi vecina cuya independencia había inspirado mi propio despertar, se convirtió en una querida amiga y mentora no oficial en el arte de envejecer con dignidad y fuerza. Me enseñó que estar sola no tenía por qué significar sentirse sola, que la soledad podía ser pacífica en lugar de aislante cuando se elegía en lugar de imponerse. El secreto, me dijo mientras tomábamos un té en su impecable jardín, es recordar que has sobrevivido a todo lo que la vida te ha echado hasta ahora. Eso no es casualidad, es la prueba de tu fortaleza. Empecé a pintar de nuevo, algo que había abandonado años atrás cuando las exigencias de cuidar de los demás habían consumido toda mi energía creativa. Los materiales de arte se sentían extraños en mis manos al principio, pero la memoria muscular regresó gradualmente, y pronto estaba creando paisajes y bodegones que capturaban la belleza que veía en mi mundo recuperado. Las pinturas no eran obras maestras, pero eran mías, expresiones de mi visión, mis emociones, mi forma de ver el mundo que me rodeaba. Las colgué por toda la casa, reemplazando las láminas neutras que habían decorado nuestras paredes durante años, con imágenes que reflejaban mi propia voz artística. Una pintura en particular tenía un significado especial, una acuarela del sillón de Ricardo bañado por la luz del sol de la mañana, rodeado de las flores que él había amado. No era un monumento a la pérdida, sino una celebración del amor que perduraba más allá de la muerte, de los recuerdos que me pertenecían sin importar quién más intentara reclamarlos o controlarlos. La restitución financiera, cuando finalmente llegó, se sintió menos importante que el principio que representaba. El dinero nunca se había tratado de los euros en sí, se había tratado de respeto, de reconocer que mis recursos eran míos para controlar, de reconocer que quitarle a las personas vulnerables era un robo, independientemente de las relaciones familiares o las buenas intenciones declaradas. Usé parte de los fondos restaurados para mejorar la casa de maneras que reflejaran mis propias preferencias en lugar de la visión de otra persona sobre lo que yo debería querer. Moqueta nueva en colores que me encantaban, electrodomésticos de cocina que hacían que cocinar fuera un placer de nuevo, un sistema de seguridad que me hacía sentir segura e independiente. Pero el gasto más significativo fue contratar a una abogada para actualizar mi testamento y establecer protecciones legales blindadas contra cualquier intento futuro de explotar mi vulnerabilidad. Nadie volvería a poder reclamar autoridad sobre mis finanzas, mis decisiones médicas o mis arreglos de vivienda, sin un consentimiento claro y documentado que yo pudiera revocar en cualquier momento. La abogada, una mujer mayor llamada Raquel Álvarez, que se especializaba en los derechos de las personas mayores, se convirtió tanto en asesora legal como en inspiración personal. Ha hecho algo extraordinario, me dijo después de revisar los archivos de mi caso. La mayoría de las personas en su situación nunca se defienden. Aceptan el abuso porque las han convencido de que se lo merecen o porque no creen que nadie las vaya a tomar en serio. Casi no me defendí, admití. Hubo días en los que creí lo que me decían sobre mí misma. Pero no se quedó en ese lugar, me recordó Raquel. Lo documentó todo, buscó ayuda, y siguió adelante cuando llegó la ayuda. Eso requiere un coraje tremendo. Coraje. Nunca me había considerado particularmente valiente, pero sobrevivir al abuso sistemático y salir con mi dignidad intacta requirió una especie de fuerza que no sabía que poseía. Hoy, mientras estoy sentada en mi jardín viendo las rosas que Ricardo y yo plantamos hace décadas florecer en su tercera temporada desde su muerte, pienso en las lecciones que esta experiencia me ha enseñado. El amor no requiere aceptar la crueldad. Las relaciones familiares no justifican el comportamiento delictivo. Envejecer no significa volverse impotente. Y lo más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde para recordar quién eres realmente, para defender tu propio valor, para exigir el respeto y la dignidad que todo ser humano merece, independientemente de su edad, sus circunstancias o su vulnerabilidad. La mujer que fue arrancada de este sillón hace 8 meses se sentía indefensa y sola. La mujer sentada aquí ahora sabe que no es ninguna de las dos cosas. He reconstruido mi vida no en torno a las personas que decían amarme mientras me destruían,
sino en torno a aquellos que demuestran amor a través del respeto, el apoyo y un genuino cuidado por mi bienestar. Lucas envía cartas de vez en cuando, torpes intentos de reconciliación que se centran más en su propio sufrimiento que en el reconocimiento de lo que me hizo. Las leo y las archivo, respuestas a una relación que murió cuando eligió la codicia sobre el amor, el control sobre la compasión. No lo odio. El odio le daría un poder sobre mis emociones que ya no estoy dispuesta a ceder. En cambio, siento el desapego tranquilo que proviene de entender exactamente quién es alguien y elegir protegerse en consecuencia. Miranda no ha hecho ningún intento de contactar, lo cual me parece perfecto. Algunas personas revelan su verdadero carácter bajo presión, y una vez revelado, ese conocimiento se convierte en una protección permanente contra futuras manipulaciones. Tengo 70 años, soy viuda y vivo sola en una casa que a veces parece demasiado grande, pero nunca se siente solitaria. Gestiono mis propias finanzas, tomo mis propias decisiones médicas, elijo a mis propios amigos y planifico mi propio futuro con la confianza de quien ha sido puesta a prueba y ha demostrado su propia fortaleza. Cuando la gente me pregunta cómo sobreviví a lo que me pasó, les digo que no fue supervivencia, fue un despertar. No solo soporté el abuso, descubrí reservas de poder que no sabía que poseía. No solo escapé de la explotación, reclamé mi identidad como una mujer digna de respeto y capaz de protegerse a sí misma. El sillón a mi lado siempre será el sillón de Ricardo, el lugar donde leía sus periódicos y compartía sus pensamientos y me mostraba cómo era el amor verdadero. Pero este sillón, aquel en el que me dijeron que no pintaba nada, este sillón es mío. Lo reclamé, luché por él, y nunca dejaré que nadie me lo quite de nuevo. Algunos podrían decir que esta historia trata sobre la justicia, pero yo sé que en realidad trata sobre algo más fundamental. Trata sobre recordar que no importa cuán oscuras se pongan las cosas, no importa cuán impotentes intenten hacerte sentir los demás, siempre tienes opciones. Puedes documentar la verdad, puedes buscar ayuda, puedes defenderte. Y a veces, si eres muy valiente, muy persistente y muy afortunada, puedes ganar. Aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, y una vez que lo has hecho, nadie puede quitártela nunca más. El amanecer ya es completo. El jardín está totalmente iluminado. El café se ha enfriado mientras me perdía en recuerdos y gratitud. Es hora de empezar mi día, planeado según mis preferencias, lleno de actividades que yo elijo, rodeada de personas que me valoran en lugar de explotarme. A mis 70 años, finalmente estoy viviendo la vida que siempre debí vivir, libre, digna y absoluta, inquebrantablemente mía.